Espíritu Santo. Amén. Dios uno y trino, en quien encuentra origen y fundamento toda relación familiar. Ayúdanos a ayúdanos a imitar las mismas virtudes y el amor de la santa familia de tu Hijo, a fin de que nuestros hogares sean una fuente de amor en donde todos podamos vivir en unión y armonía. Gloria al Padre Creador, gloria al Hijo Redentor y gloria al Espíritu Santo Santificador. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, el tema que nos corresponde hoy, o que el que iniciamos esta preparación, es el quinto domingo ordinario del Evangelio de Marcos, del capítulo 1, del 29 al 39, y nos dice, curó a muchos enfermos de diversos males. Recuerden que estamos en el ciclo B. Ay, estoy ya batallando un poquito, pero bueno. El objetivo de este tema, de este evangelio, dice, comprender que la misión de Jesús es la nuestra y puede resumirse en 3 palabras: servir, orar y evangelizar. Vamos a invocar al Espíritu Santo para poder escuchar y meditar la lectura del Santo Evangelio. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. El Evangelio de Marcos. Después de que ellos salieron de la sinagoga, Jesús con Santiago y Juan fueron a la casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y de inmediato le hablan de ella. Jesús se acercó, la tomó de la mano y la levantó. Entonces se le quitó la fiebre y ella se puso a servir. Al atardecer, al ponerse el sol, le llevaban todos los enfermos y endemoniados, y la ciudad entera se reunía junto a la puerta. Jesús sanó a muchos enfermos que sufrían de diversos males y expulsó a muchos demonios, pero a estos no los dejaba hablar, porque sabía quién era él. Muy de madrugada, cuando aún no amanecía, Jesús se levantó, salió, se fue a un lugar aparte y ahí se puso a orar. Simón y sus compañeros empezaron a buscarlo. Al encontrarlo le dijeron, todos andan buscándote, pero él les contestó. Vamos a otra parte, a los poblados vecinos, para predicar también ahí, porque a esto he venido. Y por todo Galilea fue predicando en las sinagogas de ellos y expulsando a los demonios. Esto es palabra de Dios. Miren, señoras, este evangelio que estamos escuchando de Marcos, acuérdense que en este ciclo B estamos viendo los evangelios de Marcos y cómo él nos narra con mucho detalle los acontecimientos, en este caso la curación de los enfermos. Esta curación de la suegra de Pedro viene narrado en 3 evangelios, en los sinópticos, que es el de Mateos, el de Lucas y el de Marcos. Pero Marcos nos narra con más detalle. Recordamos que Jesús había llegado a Cafarnaún a vivir ahí empezaba su misión Jesús, y empieza por todos aquellos discípulos que lo seguían a buscar o a seleccionar a sus apóstoles. Y entre ellos están Simón, Andrés, y entonces Simón Pedro es quien lo invita a su casa y en Cafarnaún a que se vaya a vivir. Ese día habían salido de la sinagoga y se van a casa de Pedro y ahí se enteran que la suegra de Pedro está enferma. Entonces, ¿cómo Jesús, cuando sabe que está enferma, viene y la sana? Aquí vemos cómo el maestro sana a una mujer, pero aquí hay 2 aspectos que nos narra con ese detalle, con ese amor tan profundo con que Jesús hacía las cosas, que dice, la tomó de la mano, la levantó y ella se puso a servirlos. Si consideramos lo que en el Antiguo Testamento o lo que vivía el pueblo judío, era que un rabino no se dirigía a una mujer y mucho menos una mujer podía servirlo, ¿verdad? Entonces, este acto, este acontecimiento viene a transformar, como Marcos nos dice que Jesús actuaba, enseñaba y actuaba. Entonces, con este acontecimiento de sanar a la suegra de Pedro, se acerca a la mujer porque la mujer
pues era considerada como algo indigno. Entonces vemos aquí cómo Jesús viene ya a empezar a cambiar ese aspecto social, donde él le da al concepto servicio, amor al prójimo. O sea, servir es amar al prójimo, pero viene a unirlo al precepto del amor de Dios. Ama al prójimo como Dios te ama. O sea, aquí esa es la enseñanza que nos trae Jesús en esta sanación de la suegra de Pedro. Dice, lo propone, o sea, el servicio, quitarle eso de que fuera algo indigno, dice, viene a proponer, dice, que sea el elemento central de la actitud moral que Dios le pide al hombre. O sea, nosotros tenemos que servir y conocemos, y es a través de este evangelio, cómo Jesús nos dice que Jesús no vino a ser servido, sino él vino a servir. Entonces dice, la doctrina de Jesús, el concepto de servicio, se parte del amor al prójimo. Eso es lo que él dice. Jesús cura a la suegra de Pedro, la suegra se levanta y empieza a servir. Entonces, aquí, señoras, la suegra viene a representar a toda la humanidad, a cada hombre y a cada mujer, a todos nosotros. Aquí es la enseñanza. Nosotros representamos, ¿verdad? Esa curación. Dice, Jesús levanta, dice, rompe todos esos moldes, dice, pero esos gestos que utiliza Jesús al sanar, al dirigirse, o sea, esas actitudes de humanismo, de misericordia, de delicadeza y llenas de ternura, son los cambios que empieza a ver el pueblo judío en esa predicación y en esa misión que viene a traernos Jesús. Muy bien. Ahora, la oración introductoria. Una vez que escucho yo el Evangelio, que ya estoy en el contexto de qué estaba sucediendo, empezaba la misión de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y empieza ahí en Cafarnaún y se extiende por todo Galilea. Me pongo yo a hacer una oración y le digo, Señor Jesús, derrama en nosotros tu gracia para que nos liberes de todo lo que nos separa de ti. Así como a la suegra de Pedro era una fiebre, pues que lo que nosotros tengamos, esa fiebre, ¿verdad? Esa enfermedad de fiebre espiritual, podamos pedirle a Dios que nos sane. Señor, y hoy nuevamente danos la salud del cuerpo y del alma. Llénanos de tu presencia y haz que encontremos en ti la plenitud de nuestra vida. Que así sea. Y entonces, si ya empezamos a meditar un poquito más esto del Evangelio, dice, Jesús no canoniza ni bendice la enfermedad, dice, ni se resigna pasivamente ella, sino que la combate con todas sus fuerzas. Aquí vemos, si recordamos cómo curó, ¿verdad? En la sinagoga, ahí mismo Cafarnaún, expulsando a ese demonio, y ahora combate, a lo mejor vemos una pequeña enfermedad que es la fiebre. O sea, esas enfermedades que Jesús viene a sanar, dice, Él está combatiendo, dice, con todas sus fuerzas cualquier enfermedad. Es una lucha constante. ¿Por qué, señoras? Porque la enfermedad viene siendo el sinónimo del pecado. Entonces, así como curó a la suegra de Pedro, ¿verdad? Dice, la sanó y empezó a servirles. Jesús viene a sanarnos a todos nosotros porque nosotros representamos a toda esa humanidad que Jesús quiere sanar. Y en esa humanidad, señoras, al curar a la suegra de Pedro, dice, la sana. Y nosotros, o la mujer representa a toda la humanidad. Y esa humanidad curada, esa humanidad sana, es la que engendra la iglesia. Nosotros somos quienes formamos la iglesia y entonces Jesús necesita una iglesia sana, una iglesia que esté curada, dice. Y por ello la salvación ofrecida por Jesús quiere llegar a la totalidad de la persona humana, a todo el mundo. Por eso Él viene a cumplir esa misión, dice, anunciar el reino de Dios, a vivir ese reino de justicia, pero sobre todo a decir que la vida y la salvación es para toda la humanidad, ya no nada más para ese pueblo judío. Y entonces es una lucha constante. Y entonces vemos cómo dice, es para todos los cristianos y para toda la iglesia. Se extendía todo aquel, por eso calla a los endemoniados, aquellas personas que estaban poseídas, porque querían decir, tú eres el Hijo de Dios, sabemos quién eres. Y Jesús estaba empezando apenas su vida pública, apenas empezaba
a llevar ese mensaje de salvación y los calla a esos demonios. ¿Por qué? Porque tenía que anunciar la palabra, tenía que curar y sanar a toda la humanidad para poder engendrar su iglesia, así como la funda en esos primeros 12 apóstoles, ¿verdad? Y les dice, continúen y lleven mi misión. Así tenemos nosotros esa misión. Por eso la lucha de curar o la lucha que siempre contra toda enfermedad es para sanarnos físicamente, pero sobre todo espiritualmente. Dice, también para todos los cristianos y para toda la iglesia, la lucha contra la enfermedad debería constituir una actividad de primer orden, dice, y convertirse en uno de los signos evangelizadores. O sea, nosotros necesitamos estar curados físicamente, pero sobre todo espiritualmente, para poder evangelizar y continuar con la misión que tenía, poder servir como Jesús vino a servir. Entonces decimos, eh, Jesús con su poder y su amor nos puede levantar a nosotros para ponernos a servir, pero nosotros tenemos que tomar esa decisión, señoras, dice. Él nos enseña cómo podemos curarnos, cómo podemos servir a esta humanidad. Dice, la humanidad está engendrando esa iglesia que Cristo funda. Jesús no se resigna a la enfermedad, la combate, pero Cristo quiere liberar al hombre y conducirlo, dice, a un estado de salud espiritual y corporal, dice, que le permita darse cuenta del llamado divino a la felicidad. Jesús nos viene a traer esta invitación, señoras, a que nos va a volver al Padre, nos viene a enseñar que nos debemos amar los unos a los otros como el Padre nos ama, a ser felices. Y Él nos viene a enseñar a cómo debemos ser felices. Dice, entonces vemos cuál es la actitud y enseñanza de Jesús. Jesús curaba, ¿verdad? Pero ¿qué hacía? Él se retiraba a hacer oración, a poder ir con el Padre, ¿verdad? A hablar con el Padre, y entonces nos enseña, viene a servir, viene a hacer oración, y al observar a Jesús cómo él se retira a orar en la mañana, en la noche, a un lugar apartado, al monte, ¿verdad? Es una invitación constante que nos hace a nosotros también a estar orando, a siempre estar orando. Y entonces si vemos cómo decía el objetivo, viene a sanar, o sea, sanar, servir, ¿verdad? A orar, o podemos resumir esto, Jesús nos enseña a orar, ¿verdad? A hablar con el Padre, a pedirle al Padre toda la fuerza, ¿verdad? ¿Para qué, señoras? Para poder evangelizar. Si entonces el resumen es estar sanos, sanarnos como sanó a la suegra de Pedro, ver esa invitación que les hace a sus apóstoles constantemente de estar en oración, como él nos enseña que lo hacía. Y entonces, cuando hace la invitación, uno de los apóstoles les dice, enséñanos a orar. Y él les dice, cuando se dirijan al Padre, así como él lo hacía, enseña la oración del Padre nuestro. Entonces, también nos enseña Jesús a nosotros orar. Para Jesús orar era algo habitual, como predicar o respirar, dice. Ver a Jesús que se retiraba a orar era la mejor invitación que tenía para nosotros. Ahora dice, pero lamentablemente, señoras, mucha gente lo buscaba, ¿verdad? Para que lo curara, pero para que lo curara de esos males físicos. Y entonces aquí dice, lamentablemente las multitudes entienden los dones de Cristo únicamente bajo el aspecto material. Entonces el Señor los deja, se retira, dice, la multitud lo busca, pero Jesús se da cuenta que es para eso, para que lo sane únicamente en el plano físico. Y cuando los apóstoles van y lo buscan, y él se había levantado muy de madrugada y se retira a orar, les dice, vámonos de aquí, porque mi misión es evangelizar. Dice, vámonos a los demás pueblos porque tengo que llevar este mensaje de salvación y tengo que ir curando a todo aquel, ¿verdad? Esa era la misión que Jesús viene a cumplir. Es la misión que nos deja a nosotros los cristianos, a los que estamos curados y representamos a la suegra de Pedro. Dice, Jesús es la respuesta de Dios a la pregunta del hombre. Jesús ha nacido para llevar esta palabra de Dios a todos los hombres. Esta era la misión que Jesús traía, Señor. Anunciar el reino de Dios, un reino de justicia, cómo debemos de vivir los valores del reino, dice, a toda la humanidad. Por eso no se concentra, dice, recorrió todo Galilea para llevar ese mensaje. Dice, vamos a otra parte, a las aldeas cercanas. A eso he venido, a servir, a evangelizar. Pero hay algo muy importante. Siempre oraba a su Padre para poder llevar este mensaje, dice.
Entonces, después de meditar este evangelio, después de ver la enseñanza de esta lectura, pues hacemos nuestra oración y contemplación. ¿Qué le vamos a decir en esta oración después de que nosotros vemos cuál fue la actitud de la suegra de Pedro? Estoy contigo, Señor, y veo cómo sanaste a la suegra de Pedro, atiendes a la multitud con ternura. Antes de que nadie me distraiga, vas a la soledad, hablas con el Padre, ¿verdad? Para poder tomar esas fuerzas y recibes el amor del Padre. Enséñanos a nosotros, ¿verdad? Ese camino. Hay mucho que hacer, hay mucho que sonar. Debo aprender de todo esto que hace, Señor. Y en el momento de contemplación, escucho la respuesta de Dios. Y este evangelio, señoras, lo resumo con una carta de San Pablo en el versículo 14 del capítulo 2, de esa carta que le escribe San Pablo a Tito, donde le dice, Él se entregó a la muerte por nosotros, para salvarnos de toda maldad y limpiarnos completamente, para que seamos suyos, deseosos de hacer el bien. Eso es lo que debemos entender, cómo Jesús viene a salvarnos hasta la muerte. Él se entregó en la cruz, murió por todos nosotros, porque viene a salvarnos. Vino a sanarnos, a salvarnos, señoras. Y la acción, proyección y vida, señoras, ¿qué nos deja? Ay, ¿cómo batalla para cambiar? Y se cambia doble. Romper las cadenas en Cristo. No hay mal físico que no lleve consigo un mal moral. Por eso asociamos la salud física con la salud espiritual. Ni hay un mal espiritual que no tenga un reflejo físico. Cuando nuestra alma está mal, señoras, lo reflejamos. Tristeza, depresión, infinidad de cosas. El hombre es una unidad y el sujeto de liberación no es la enfermedad ni el pecado, sino el hombre. O sea, es mi decisión, señoras. Yo quiero sanarme. Yo quiero estar sano. Hay una urgencia nueva en nuestra vida. Ayudar a otros que permanecen todavía más tristes y medio muertos a que descubran que Dios nos ama y se pongan también de pie. Por eso nosotros también tenemos esa misión, ¿verdad? Como cristianos, como apóstoles, ¿verdad? Pero sobre todo ponernos en el papel de la suegra de Pedro. Así como la sanó, se levantó inmediato y se puso a servirlos, así nosotros, señora. Nosotros tenemos que llevar, ¿verdad? Esa sanación de Dios, llevar ese mensaje, dice, que no permanezcan medios muertos, ¿verdad? Todavía hay gente triste, nos dice. Entonces nosotros tenemos esa gran misión de ir con este mensaje de Dios, que Dios nos ama, que Dios ha venido a sanarnos. Nuestra misión es esa, evangelizar. Evangelizar es llevar la palabra de Dios al hombre para que el hombre sea responsable. En cada uno de nosotros, señores, cada uno tenemos la responsabilidad de sanarnos. Y pues la sanación ahí está, el sacramento de la reconciliación, señoras. Eso nos devuelve el alma al cuerpo, como decimos, nos devuelve la alegría, pero está en cada uno de nosotros, en tomar la decisión, quiero sanarme, quiero servirte para poder evangelizar, para que el hombre sea responsable. Evangelizar significa también hacerse todos, para ganar al menos algunos, no para la iglesia, señora, sino para Cristo. Todo aquello que nosotros hagamos es para gloria de Dios. Es para gloria de Dios. Y este mensaje, bueno, que nos toca a nosotros de poder llevar a las señoras este mensaje, ¿verdad?, de la palabra de Dios, es eso, todo para la gloria de Dios. Creo que San Juan Crisóstomo decía, ¿cómo podemos ser cristianos medios tibios o fríos, o sea, y no ganar almas para Dios? La iglesia se esfuerza para mantener vivo el mensaje de Dios y anuncia que la enfermedad, el sufrimiento y la muerte no son la esencia ni el destino del hombre, dice, que fue hecho para la vida. Nosotros fuimos para ser felices, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos la vida de Dios, tenemos ese mensaje que Él nos da de ser hijos de Dios y la promesa que Él nos hace y la muerte de Jesús en la cruz fue para redimirnos y llevarnos al Padre. Muy bien, señoras. Ahora seguimos, que me permita, el, el siguiente domingo.
sexto domingo ordinario, seguimos viendo curaciones, señores. Se le quitó la lepra y quedó limpio. Es del Evangelio de Marcos, del capítulo 1, del 40 al 45. Recuerden, estamos en el ciclo B. ¿Cuál es el objetivo? Reconocer que muchos de nuestros encuentros con Jesús han sido inútiles, porque nada nos ha impulsado a suplicarle, sálvame, si quieres puedes curar. Nos encomendamos al Espíritu Santo, lo invocamos, Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos para poder leer y comprender esta lectura. Se acercó a Jesús un leproso del Evangelio de Marcos. Se acercó Jesús a un leproso y de rodillas le suplicaba, si quieres, puedes purificarme. Él se compadeció, extendió su mano, lo tocó y le dijo, quiero, queda purificado. Y de inmediato desapareció la lepra y quedó purificado. Luego Jesús lo despidió advirtiéndole severamente, mira, no digas nada a nadie, sino que anda. Haz que te examine el sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés para que les conste que quedaste sano. Sin embargo, apenas él se fue, se puso con insistencia a proclamar y a divulgar lo sucedido, de tal modo que Jesús ya no podía entrar públicamente en ninguna ciudad, sino que tenía que quedarse fuera en lugares despoblados. Y aún así, acudían a él de todas partes. Muy bien, esto es palabra de Dios. Señoras, como les digo, seguimos con la curación de los enfermos. Estos tres evangelios sinópticos, esta narración, perdón, está en los tres evangelios sinópticos, esta curación, y aquí resalta mucho San Marcos eso, la compasión, la ternura con que Jesús se dirige a cada uno de los enfermos, en especial a este enfermo, a este leproso. Señora, si nosotros recordamos, la lepra era una enfermedad terrible, era signo de impureza. Entonces, para el pueblo judío, aquella persona que que tenía lepra, era una persona impura, tenía que salirse del pueblo, vivía en las afueras, se escondía, ¿verdad? No podía nadie acercarse. Las personas que los curaban y los ayudaban también se consideraban eran personas impuras. Y entonces, permítanme un segundo, dice, Marco nos deja esta historia de un leproso, dice que por su actitud y la manera como se relacionó con el Señor, se ha convertido en un modelo de fe, pues su confianza y su seguridad en el Señor nos hace ver la actitud que debemos tener en Dios. Después de que conocemos cómo vivían esas personas que eran impuras y que venían afuera del pueblo, imagínense, él debió haber oído hablar de Jesús y entonces él estuvo buscando mucho la ocasión para poder acercarse a él. Vemos cómo la fe, la confianza que ese leproso tenía y sabía en que Jesús lo podía sanar. Y entonces decimos, sin importarle quebrantar la ley, él fue, muy seguramente entró, ¿verdad?, al pueblo donde sabía que estaba Jesús y se le presenta, como vemos en la imagen, y se le arrodilla para pedirle eso, para pedirle la sanación. Y entonces decimos, Jesús, después de que estaba ahí con la suegra de Pedro, vimos en el Evangelio, y dijo, vamos más allá, pues Jesús iba por los caminos. Entonces, vemos o imaginamos esa escena donde él salió al encuentro, ¿verdad? Aquí que nos narra Mateo de cómo él quebranta la ley, pero porque tenía la fe puesta en Jesús, sabía que él lo podía sanar. Muy bien. Ahora, hacemos esa oración introductoria después de conocer esta curación que hace Jesús con el leproso y ver en esta lectura, ¿verdad? El amor y la ternura, porque imagínense, la lepra, señoras, pues era contagiosa, entonces nadie se acercaba. Aparte de que ya era una persona impura, aquella persona que
lo curaba o le quería curar sus llagas, ya también era una persona impura para el pueblo judío, y una persona impura no podía participar de los servicios religiosos. Entonces, aquí vemos en esta lectura la compasión, porque el Evangelio nos dice, Jesús lo tocó. Pudo haberlo tocado, pudo haberlo, perdón, sanado a distancia, pero en ese amor misericordioso, dice, Jesús lo tocó y lo sanó. Entonces, en esta oración que nosotros podemos hacerle después de oír el Evangelio, a Jesús le decimos, tú, Señor, que siempre nos escuchas, danos tu gracia y tu ayuda para ser sanados de todos nuestros pecados, de todas esas impurezas o de todos esos pecados que nos hacen impuros, ¿verdad? De todos nuestros recuerdos, de nuestras heridas, de todas nuestras indiferencias, nuestro egoísmo. ¿Qué es el pecado, señoras? Es toda esa que nos causa enfermedad, egoísmos, cosas que tenemos ahí guardadas. Ahorita viene una palabra muy fuerte, hipocresías. Sánanos, Señor, llénanos de tu amor, que así sea. Y ahora al meditar un poquito el Evangelio, dice, acogiendo y curando al leproso, Jesús revela el nuevo rostro de Dios profundamente compasivo. Acuérdense que empezaba el ministerio o la vida pública de Jesús y viene a revolucionar, pero como dice Marcos, con acción, enseña y actúa. Sanó a la suegra de Pedro, ¿verdad? Que a las mujeres no se les dirigía el rabino porque era algo indigno. Imagínense ahora, la curación del leproso, de una persona impura, lo toca. O sea, aquí viene a decir el amor y la misericordia de Dios. Por eso dice, nos revela el nuevo rostro de Dios profundamente compasivo. Jesús, aquí dice, locura de dos males, señora. Un leproso que vivía apartado de la ciudad, apartado de su familia. Entonces aquí hay dos aspectos muy importantes, porque dice, locura de dos males. De la soledad, porque al estar apartado, ¿verdad? Está en soledad. Dice, toca al leproso, ¿verdad? Entonces Jesús le dice, para mí, tú no eres excluido. Tú no eres un marginado, tú no eres una persona indigna. El que a Jesús lo tocara, señora, está revolucionando. Con esta actitud, aquí está enseñando la misericordia de Dios, entonces lo viene a restituir de la dignidad de todo ser humano. Por eso cuando leemos también, no le cuentes a nadie, solo ve y diles a los sacerdotes, ¿verdad? Porque todo aquel que recibía el milagro de ser curado de la lepra, ¿verdad? Tenía que ir con el sacerdote, ¿verdad? Para que lo reinstituyeran a lo que era la sociedad del pueblo judío y pudiera participar. Dice, ve y que vean y que te extiendan el certificado de que ya estás sano, pero por gloria de Dios. O sea, estás sano por el amor de Dios, no porque la ley así lo marca. Pero también le dice, ¿verdad? Severamente, no le comuniques a nadie. Y esto lo repite en varias curaciones que Jesús hace. No le digas a nadie, porque la multitud va y quiere que lo sane físicamente, o sea, el plano físico. Y Jesús quiere que descubramos en esas curaciones, ¿verdad? El amor de Dios, de qué nos viene a sanar, ser curados para poder servir. Entonces dice, y otra de las cosas que viene a curar a de la soledad, como decíamos, ¿verdad? Lo cura de su enfermedad, de la impureza. Lo viene a restituir a ese pueblo judío, bueno, o lo viene a restituir a poder participar de los oficios religiosos de que todo judío pertenecía. Pero fíjense, aquí vemos la confianza que aquel enfermo, aquel leproso, tenía en Dios. Él no dudaba en ninguna manera que lo pudiera curar. Entonces, fíjense con qué amor, ¿verdad? Con qué confianza, con qué delicadeza le dice, si quieres, puedes limpiarme. Si quieres, puedes curarme. Pero no porque él dudara de que lo curara, porque él sabía, había oído hablar de él, que estaba curando a muchos enfermos. Dice, pero él lo que le o con esa sencillez, ¿verdad? Con esa delicadeza, al pedirle que si quieres, puedes hacerlo, ¿verdad? Era por la voluntad de Jesús, ¿verdad? O la disponibilidad de que si Jesús quería hacerlo. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? Sí quiero, queda limpio. Fíjense, este evangelio, esta frase,
se viene a convertir en una oración, en una manifestación de fe que debemos tener todos los cristianos. El Señor ve la necesidad de aquel enfermo, dice, y lo ayuda. Sabía lo que necesitaba. Lo ve al arrodillarse, al pedir con esa humildad, pero con esa confianza y con esa fe. Si quieres, puedes hacerlo, ¿verdad? Puedes limpiarlo. Y aquí Jesús dice, no excluya a nadie. Jesús puede curar, señoras, a todo hombre, a toda mujer que quiera. Y nosotras, señoras, no tenemos que salir a los caminos, ¿verdad? A buscar porque oímos hablar de que Jesús nos cura. Nosotros tenemos los sagrarios, señoras. Y vamos al sagrario. Señor, si quieres, puedes curarme. Señoras, tenemos el sacramento de la reconciliación. Señoras, yo puedo, Señor, quiero curarme. Y en el sacerdote, que es la persona de Cristo, Él es quien nos perdona los pecados. Y es así como debemos acercarnos a la reconciliación del sacramento, con esa fe de que es Jesús, al oír la voz del sacerdote, que nos perdona los pecados, ¿verdad? Es Jesús quien nos está perdonando, dice. Por encima de consideraciones oportunistas, dice, están aquellas personas que tienen necesidad de ayuda, que se le han arrodillado y que le manifiestan su fe. Por encima de todo, para el Señor está el amor a la persona. Jesús nos perdona porque nos ama. Ahora, Jesús nos conoce a todos. El leproso no se puede ocultar, así como el pecador. O sea, yo pudiera hacerme, ¿verdad? Como el leproso. Ay, no estoy enfermo. No puedo ocultarme ante el Señor, señoras. No, Jesús viene a combatir la enfermedad. La enfermedad, se interpretaba como pecado, señoras. O sea, los santos padres interpretan, ¿verdad?, que la lepra es la imagen del pecado. Dice, por esa fealdad y repugnancia que se tenían los leprosos, porque te apartaba de los demás. Si nosotros, señoras, estamos enfermos, ¿verdad? O sea, no estamos en pecado, ¿verdad? Nos vamos apartando de Dios. Entonces, por eso Jesús viene a combatir toda enfermedad. O sea, viene a luchar en todo momento con los pecados, dice. Y este leproso dice, oye hablar y va. Nosotros, ¿cuál es la actitud de nosotros los cristianos? Si en el evangelio anterior nos está enseñando que debemos servir y evangelizar, Jesús viene, o se encuentra, señoras, en la intimidad de un alma que está en gracia, ahí en los confesionarios. Vayamos a buscar, ¿verdad?, a ese médico que nos cura de nuestro egoísmo, que nos cura de esa lepra espiritual, porque Jesús es lo que nos ha advertido, que la peor enfermedad que hay es lo que les decía ahorita, esa palabra tan fuerte, la hipocresía, el orgullo que lleva a disimular los propios pecados. Señoras, los pecados, aunque sean veniales, se nos va haciendo costumbre y nos van llevando a un momento de oscuridad que nos va apartando cada vez más de Dios y se nos puede convertir en una enfermedad muy grave, dice. Entonces, cuando vamos a consultar a un médico, señoras, ¿qué es lo indispensable? La sinceridad absoluta. Señor, es médico, al doctor, fíjese que estoy enferma. A ver, ¿y qué ha padecido? Y tengo que decirle lo que he sentido, lo que tengo, mis malestares, para que me pueda curar. Pues es lo mismo. A Dios nuestro Señor, si queremos que Él nos cure, si queremos decirle como leproso, si quieres, puedes curarme, tengo que ser franco totalmente, ¿verdad? O sea, tengo que ser sincero con todo, decirle, explicarle cuál es mi enfermedad, decirle cuáles son mis flaquezas, qué síntomas tengo, padezco de estas debilidades, Señor, mostrarle mis llagas. Si hay pus, mostrarle la pus, señoras, ¿verdad? Todas las miserias que tengo en nuestra vida. Porque si yo quiero, le voy a suplicar como el leproso. Si quieres, puedes curarme. Estas flaquezas pueden ser la ocasión de acercarnos a Jesús, como le ocurrió. Buscar a Jesús para sanarnos, señoras. Jesús es el único que puede curarnos. Jesús viene a eso, señoras, a buscar a los enfermos y a curarlos. Jesús nos dice que ha venido a redimir, dice, para liberarnos de la lepra del alma, que es el pecado. Entonces, cada confesión, señoras, sacramental que nosotros hagamos, es curarnos de la enfermedad.
decimos, permítanme, pero cuando les dice, no se lo digas a nadie, ¿verdad? Era porque Jesús quería que la gente no lo buscara para que lo curara de sus enfermedades físicas. Y a veces nosotros nos sentimos que Jesús nos ha curado a lo mejor milagrosamente como la lepra de enfermedad física de esa persona, porque no nos ha hecho milagros, ¿verdad? De nuestros pecados cómodos. O sea, queremos que nos haga milagros que a nosotros, de que nos solucione los problemas. Eso es lo que muchas veces buscaban a Jesús para que los sanaran de sus males físicos. Es como nosotros buscarlo para que nos cure, ¿verdad? De lo que nosotros queremos. Y no, así como el leproso, ve que Jesús nos puede sanar, ¿verdad? La disponibilidad. Por eso nosotros cuando oramos con Jesús y le pedimos, si le pedimos a Dios con todas nuestras fuerzas de que nos sane, o pedimos por la intercesión de algún enfermo, Señor, si es tu voluntad y si es para la gloria tuya y para la salvación de mi alma, tú lo puedes hacer. Esa es la súplica que nosotros debemos hacerle al Señor cuando queremos que nos sale de algo, cuando traemos algo. Señor, si tú quieres, con esa fe de leproso, ¿verdad? Pero decir, si es para la gloria tuya y para la salvación de mi alma, lo vas a hacer. Entonces, Jesús vino a anunciarnos el reino de Dios, vino a curarnos, a tener, dice, ese encuentro con Él y lo olvidaron, que nos debe transformar, señoras. Por eso cuando Él anuncia, ¿verdad? Es el reino de Dios y lleva su mensaje de salvación, es porque nos quiere convertir a todos, señoras. O sea, que realmente hay una conversión. Entonces dice, eh, Jesús insistivamente les dice, no vayan y lo digas, porque dice, tienes que llevar el mensaje a todas partes, a todos, pero sin ser prisionero de nadie. O sea, que no la gente lo buscara nada más para que los sanara de los males físicos. Dice, he venido a anunciar el reino, dice, y no hace esos milagros cómodos que nosotros estamos esperando. Entonces, ¿cómo podemos resumir? Hagamos nuestra oración, señoras, de todos, de esa lepra espiritual que yo tengo para poder tener la sanación y escuchar en el momento de contemplación, poder escuchar la palabra de Dios, poder escuchar, perdón, qué es lo que Jesús quiere de mí. Y el resumen de este evangelio, o podemos resumir el evangelio con el versículo 1 del capítulo 31, señoras, que está hermosísimo porque dice, dichoso el que es absuelto de pecado y se encuentra sin culpa. Muy bien. La acción, proyección y vida es nada más confianza y valentía del leproso. Eso es lo que nos pide Jesús, hacer esa oración de mucha confianza como la tuvo el leproso y ser valientes de decirle a Jesús cuáles son esa lepra espiritual que tengo. El pecado, el mal que hay en todos los hombres también es contagioso. Entonces, no nos dejemos de contagiar por el pecado. Tenemos que curarnos y está el sacramento de la reconciliación. Señores, muchas gracias. Las dejo con Claudia porque empezamos con Cuaresma. Gracias, gracias Claudia, adelante. Gracias Lulu, pues qué gusto saludarlas otra vez a todas, qué gusto estar aquí nuevamente reunidas. Y pues yo también les deseo un feliz año 2021 y pues que Dios nos siga iluminando, ¿verdad? Para que sea un año mejor, un año de abundantes gracias y bendiciones. Y pues sí, como nos decía Lulú, pues ya, qué rápido, ¿verdad? Ya vamos a empezar estos temas de Cuaresma. Pues sabemos que la Cuaresma dura 40 días e inicia con el miércoles de ceniza, que ya será el 17 de febrero, y termina con el jueves santo, que es el 1 de abril, para dar paso al trido pascual, que es Viernes Santo, Sábado Santo y Domingo de Resurrección. Los ornamentos litúrgicos son de color morado, que significan penitencia y nos evocan pues al luto, ¿verdad? Y este año, debido a la pandemia, la Congregación para el Culto emitió un instructivo en donde se les pide a los sacerdotes que la imposición de ceniza sea, bueno, en la cabeza, no en la frente, pero van a decir de forma general a la asamblea las palabras que pues nos han dicho año tras año, ¿verdad? La que es arrepiéntense y crean en el Evangelio, o acuérdense que son polvo y al polvo han de volver.
pero lo van a decir de forma general que al momento de las personas acercarse a la imposición de ceniza, el sacerdote ya no va a decir nada. Y pues sabemos que esta imposición de ceniza no es obligatoria, pero sí es muy importante y es muy conveniente asistir, pues es un signo en el que nos recuerda que somos débiles y pecadores, y así pues nos vamos a comprometer a, a buscar esa conversión auténtica, ¿verdad? Y hacer pues un cambio de actitudes en nuestras vidas. Eso es la conversión, hacer un cambio radical en nuestras actitudes. Y pues la cuaresma no es un paréntesis en la vida, ¿verdad? Sino más bien es una llamada a la reflexión y a la cordura durante toda la vida. En la cuaresma es el tiempo de reforzar la oración, el ayuno y la penitencia. Es un tiempo privilegiado que nos prepara a la vivencia de la Pascua. Cristo nos invita a vivir, a cambiar de vida de una manera definitiva. Así es que pues las invito a que la cuaresma la vivamos como un camino hacia Jesucristo, escuchando la palabra de Dios, orando, realizando las obras de la misericordia y pues practicando el ayuno, abstinencia y penitencia, sabiendo cuáles son los requisitos para estas prácticas, ¿verdad? Eso lo podemos encontrar en nuestro manual. Y bueno, pues vamos a iniciar con la reflexión del primer domingo de Cuaresma, que lo podemos encontrar en San Marcos, capítulo 1, del 12 al 15, en donde se nos dice que fue tentado por Satanás y los ángeles le servían. Recordemos que San Pío de Pietrelcina siempre invocaba a su ángel de la guarda, así como los ángeles le servían a Jesús en el desierto, pues nosotros tenemos nuestro ángel de la guarda que siempre está al pendiente de nosotros, no nos olvidemos de él, invoquémoslo, ¿verdad? Ay, se salió Silvita, ya no se ve la presentación. Bueno, gracias. Pues nuestro objetivo al reflexionar este evangelio, pues vamos a tratar o a estar conscientes de permanecer alertas al Espíritu Santo para recibir la buena nueva con un corazón convertido y estar preparados para resistir con firmeza las tentaciones. Pues invocamos al Espíritu Santo para que en la lectura de este evangelio pues nos abra nuestro corazón y nos dé luz para su entendimiento. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Nos dice, de inmediato el Espíritu impulsó a Jesús al desierto, donde Satanás lo puso a prueba durante 40 días. Vivía entre las fieras y los ángeles lo servían. Después de que apresaron a Juan, Jesús se fue a Galilea a anunciar la buena noticia de Dios. Decía, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está llegando. Conviértanse y crean en la buena noticia. Bueno, vamos a situarnos un poco en donde se realiza lo que nos narra aquí Marcos, ¿verdad? Y sabemos que después de que Jesús se bautiza, se hace bautizar por Juan, se retira 40 días al desierto para luego poder presentarse haciendo su vida pública, perdón, se presenta predicando en Galilea. Y Galilea es una región situada al norte de Palestina. Ahí en esa región se encuentra Nazaret, que es donde Jesús fue criado. Sabemos que nació en Belén, pero su infancia o su crianza fue en esta región de Galilea, en Nazaret. ¿Por qué es importante saber esto? Bueno, porque, por ejemplo, en Juan 7, versículo 40, ahí se encuentra la discusión entre varios judíos acerca del origen de Jesús y se preguntan, ¿acaso de Galilea va a venir el Mesías? Se hacen esta pregunta porque
En Galilea, los habitantes de ahí, los judíos que vivían ahí en esta zona, pues estaban rodeados por pueblos paganos, ya que Galilea era una vía comercial en donde había mucho tránsito de caravanas y por consecuencia pues una mayor mezcla de razas. Así es que por eso a los judíos que vivían ahí se les consideraba como una gente inculta, pues esta región era propicia para actitudes paganas y menos observantes a la ley. Se les consideraba que tenían un pobre espíritu religioso, a diferencia de los judíos de Judea. Por eso es que se daban a la discusión o entraban en problemática por la procedencia de Jesús, ¿verdad? Entonces, pues ellos esperaban a un Mesías que viniera pues de Jerusalén, de la clase de la tribu de los levitas, probablemente, ¿verdad? Esperaban otro tipo de Mesías, nunca jamás se imaginaron que Jesús iba a salir o iba a criarse en esa región en donde pues no lo veían muy bien, ¿verdad? Entonces vamos a hacer la oración introductoria para poder adentrarnos a nuestro evangelio y como les decía ahorita, pues para que nos ilumine el Espíritu Santo. Y decimos, Señor Jesús, tú anuncias la buena nueva invitándonos a creer en tu palabra y has venido a mostrarnos el camino hacia el Padre, viviendo de acuerdo a su voluntad. Te pedimos que en estos días de Cuaresma nos hagas dóciles a tu gracia para cambiar y vivir como quieres y esperas de nosotros. Que así sea. Y bueno, pues aquí observamos que Marcos nos narra o nos dice que Jesús fue tentado, mas no entra o no se enfoca en los detalles concretamente de las tentaciones. No nos las describe exactamente cuáles fueron esas tentaciones. Así tiene una perspectiva diferente o distinta a la de Mateo y Lucas, ya que en estos evangelios se nos narra concretamente cuáles fueron esas tentaciones, ¿verdad? Y por ejemplo, en el Evangelio de San Juan no las menciona así tal cual, que tuvo estas tentaciones. Sin embargo, estudiosos de la Biblia pues encuentran un paralelismo en el que a través de todo el Evangelio de Juan habla de estas tentaciones, ¿verdad? Pero no las menciona propiamente como lo hace Mateo y Lucas. Pero bueno, ahorita como dijimos, Marcos no se enfoca en describirnos esas tentaciones, porque considera importante subrayar que Jesús, después del bautismo, fue tentado por Satanás, ¿verdad? Y así, bueno, sabemos que una vez que Jesús se bautiza, se le da el Espíritu, pero con este don del Espíritu en el bautismo, no separa a Jesús de la historia, sino al contrario, lo coloca dentro de nuestra propia historia. Al igual que nosotros, va a tener esa lucha interior. ¿Por qué? Pues porque sabemos que Jesús tiene la naturaleza o la condición humana, ¿verdad? No tiene mitad naturaleza divina y mitad de naturaleza humana. Tiene 100% su naturaleza divina y es 100% hombre. Recordemos todo lo que sufrió, sudó sangre porque también tenía miedo. Él ha sentido todo lo que nosotros hemos sentido, pero creo que en una forma extrema, ¿verdad? Por eso decimos que la vida de Jesús pues ha sido toda una lucha. Por ejemplo, el hecho de haber sido criado en Galilea, muchos dudaron de él y los que creían en él a veces entraban en duda debido a su procedencia. Así es que Jesús fue objeto de prejuicios, igual que nosotros. También pues Jesús fue tentado y vivió persecuciones, al igual que las vivimos nosotros. Pero él supo ser obediente al Padre, supo orar, supo ser fiel y permanecer en su amor, ¿verdad? En su obediencia, en esa fe, y así pudo vencer las tentaciones y nos invita a hacerlo igual que él. Y bueno, también nos dice
este evangelio, que el Espíritu impulsó al desierto a Jesús y se quedó ahí 40 días orando y ayunando. Señoras, esto es la Cuaresma. Vivamos así como Jesús, esos 40 días de desierto, en oración y ayuno, recordando que el desierto es estar en presencia íntima con el Padre, es alejarse a un lugar inhóspito donde renunciemos a las comodidades, donde renunciemos a las cosas que no nos hace bien y creamos un ambiente, hagamos un ambiente propicio para la oración y el ayuno. Y después nos dice este pasaje que Jesús se fue a Galilea a anunciar la buena noticia. En Galilea, mas no en Jerusalén. Es en Galilea, es el lugar del Evangelio, en donde la gente se consideraba, pues, más bien era despreciada, es gente sencilla, como les decía hace rato, la veían como gente inculta. Mas, sin embargo, es ahí donde Jesús hace el Evangelio, es ahí donde Jesús empieza a predicar. Y luego nos dice la narración que el tiempo se ha cumplido. Ese tiempo en el que Juan Bautista anunció y preparó el camino para que Jesús hiciera presente el reino de Dios entre nosotros. Juan lo preparó y Jesús viene a darle pues ese término al reino de Dios de entre nosotros, a cumplir lo que Juan ya nos había estado anunciando. Y de ahí viene la invitación a convertirse y a creer en la buena noticia, ¿verdad? Jesús, Jesús nos pone dos condiciones. Es decir, para que ese reino de Dios que Jesús ha venido a instaurar entre nosotros, para que ese reino de Dios sea efectivo en nuestro mundo, pues nos invita a que cambiemos nosotros, como les decía hace rato, que nos convirtamos, que cambiamos nuestra actitud y acojamos la buena noticia, acojamos el Evangelio para poder así hacer su palabra, llevar el mensaje también que Él nos ha dado. Y por eso el reino de Dios no solamente está cerca, sino que ya está aquí entre nosotros, ya Jesús lo instauró entre nosotros, solamente que nosotros nos falta descubrirlo en esas pequeñas cosas de cada día, en lo cotidiano, por ejemplo, dar testimonio de alegría cuando hagamos un trabajo, pero un trabajo bien hecho, ¿verdad? También en el cumplimiento de nuestras responsabilidades, en la cercanía y la procuración, atención hacia los enfermos, en la participación activa de la vida de comunidad, sobre todo también en el perdón y en el amor, así como Jesús nos lo ha enseñado. Y bueno, en la oración y contemplación, pues vamos a motivar a nuestras señoras, a nuestras asistentes, a que hagan esa oración, que sientan lo que ellas acaban de escuchar o que acabamos de escuchar en este evangelio. ¿Qué es lo que queremos pedirle al Señor? Por ejemplo, podemos pedirle que seamos dóciles a su espíritu, para que sepamos ser sinceras con nosotras mismas y ver qué actitudes debemos cambiar en nuestra vida, ¿verdad? Y que a la luz del Espíritu Santo también nos conceda saber escuchar su palabra y hacer la vida y poderla testimoniar aquí en el mundo, para poder así resumir el mensaje en una sola frase que es: decida las naciones, el Señor reina. Esto lo podemos encontrar en el versículo 10 del Salmo 96. Y bueno, la acción proyección vida es dejarse guiar por el Espíritu. Muchas veces creemos que la tentación, así como la tentación de Jesús y nosotros que somos movidos por el Espíritu Santo, pensamos que solamente es elegir entre el bien y el mal.
pero más bien no es tanto eso, sino decidirse por el servicio de Dios y de los hombres. Aquí es bien importante entender qué son las tentaciones para poderlas vencer, ¿verdad? Y el Papa Francisco, en la homilía del 11 de abril del 2014, nos dice, la tentación del demonio tiene 3 características y nosotros debemos conocerlas para no caer en las trampas. ¿Cómo hace el demonio para alejarnos del camino de Jesús? La tentación comienza levemente, pero crece, siempre crece. Segundo, crece y contagia a otro. Se transmite a otro, pues intenta ser comunitaria. Y al final, para tranquilizar el alma, se justifica. Entonces tengamos presente que la tentación crece, contagia y se justifica. Así es que dejémonos guiar por su Espíritu, por el Espíritu Santo, para poder detectar estas tentaciones y poderlas vencer. Con su ayuda solamente vamos a poder vencerlas. Nosotras por fuerzas propias no podríamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las veríamos como que es algo normal o se nos pinta realidades de este mundo muy atractivas, ¿verdad? Por eso aquí el Papa nos da esas 3 características para poder identificar esas tentaciones y poderlas vencer. Y así identificar si los planes o proyectos que yo estoy haciendo son míos o son realmente planes de Dios, ¿verdad? Por eso es muy importante la oración. Y muy importante, pues, aceptar la invitación de Jesús, ¿verdad? En este tiempo, Dios nos quiere curar de nuestros males, nos quiere comunicar la energía y la vida nueva de Cristo Jesús. Quiere renovar su alianza con nosotros. Dejémonos convencer y aceptemos esa mano tendida. Que no se nos olvide, señoras, que Jesús siempre está con nosotros. En los momentos difíciles está aquí con nosotros. Por eso yo les quiero compartir lo que nos decía Monseñor José Manuel Garza Madero, obispo auxiliar aquí de Monterrey, en donde nos dice que estos tiempos difíciles de pandemia que estamos viviendo, pues lo veamos como el momento de la crucifixión de Jesús, lo veamos como que estamos en un Viernes Santo, que es preámbulo al domingo de alegría de la resurrección. Este tiempo va a pasar, las cosas difíciles van a pasar y si permanecemos fiel, orantes a Dios, pues vamos a poder llegar junto con Él a ese domingo de resurrección, a esa alegría pascual. Así es que no nos desesperemos, más bien veamos lo que ya viene ese domingo de resurrección, ya viene esa tranquilidad y pues que no se nos olvide que Jesús siempre está aquí con nosotros con una mano tendida, con ese amor, ¿verdad? Bueno, pues vamos a pasar al segundo domingo de Cuaresma, en el que en capítulo 9 de San Marcos, versículos del 2 al 10, nos habla sobre este es mi hijo amado, ¿verdad? Se escucha la voz de Dios en la transfiguración. Y nuestro objetivo es escuchar con atención a Jesús. Es lo que el Padre nos pide. Esto significa saber que habrá momentos muy difíciles, pero que la victoria siempre pertenece a Jesucristo y a nosotros si permanecemos con Él. Pues vamos a pedir al Espíritu Santo nos ayude a hacer una buena reflexión de este Evangelio. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. 6 días después Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan y subió con ellos a un monte alto. Se transfiguró delante de ellos y su ropa se volvió reluciente, tan blanca como nadie en el mundo sería capaz de blanquearla. Y se les aparecieron Elías y Moisés, que conversaban con Jesús. Pedro, dirigiéndose a Jesús, le dijo, Maestro, qué bien estamos aquí. Hagamos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pero no sabía lo que decía, ya que estaban atemorizados.
En esto, una nube los cubrió con su sombra y una voz salió de ella. Este es mi Hijo amado, escúchenlo. De pronto, cuando miraron a su alrededor, no vieron más que a Jesús solo con ellos. Mientras bajaban del monte, él les encargó que no relataran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron el secreto, aunque discutían qué significaba eso de resucitar de entre los muertos. Bueno, pues aquí vamos a situarnos un poco en esta situación que se desarrolla este evangelio, en donde Marcos pues nos menciona un monte alto, pero sabemos que la tradición nos señala ese monte como el monte Tabor, que se encuentra en la región de Galilea. Recordemos que el monte o las montañas se consideraba como un lugar de oración. Y dice aquí también que 6 días antes Jesús y sus discípulos estaban en Cesarea de Filipo, a 70 kilómetros del monte donde Jesús les había preguntado, ¿quién dice la gente que soy? Y Pedro le contesta que el Mesías, ¿verdad? Entonces ahora en el monte Tabor, Jesús les revela, les da el anuncio de la pasión, por lo que los discípulos pues entraron en una crisis muy profunda, no podían entender, ¿verdad? Recordemos que ellos estaban esperando a un Mesías glorioso y victorioso, pues en el judaísmo, en la religión oficial, pues era lo que se les enseñaba, ¿verdad? Entonces estos discípulos pues habían crecido con esas enseñanzas, con esas creencias de que iba a venir un Mesías, un libertador, alguien que los iba a liberar de la esclavitud o de la presión, ¿verdad?, de los romanos. Entonces, pues entraron en crisis, no podían entender ese anuncio de la pasión, no podían entender que Jesús iba a morir, ¿verdad? Y por eso es que Pedro, con ese carácter que ya conocemos que tiene, pues reacciona con mucha fuerza contra la cruz. Por eso, pero así como Moisés y Elías fueron llevados por Dios a la montaña santa para que allí fueran testigos de su gloria, así también estos 3 discípulos, Pedro, Santiago y Juan, son llevados por Jesús a la montaña y en ella les manifiesta su gloria. Así, la experiencia de la transfiguración que viven ellos, la transfiguración de Jesús, pues podía ayudar a los discípulos a poder superar esa trauma de la cruz, para que ellos vean que luego de la cruz vendrá la resurrección y les muestra ese pedacito de cielo o esa gloria, ¿verdad? Vamos a hacer entonces lo que es la oración para podernos introducir a la meditación de este evangelio y le pedimos al Señor que en estos días de Cuaresma tómanos como lo hiciste con Pedro, Santiago y Juan y revélate para que te conozcamos cada vez más, para que te sigamos con más convicción y entrega, para que obedezcamos la orden del Padre de escucharte a ti, que eres su Hijo amado. Que así sea. Bueno, pues el monte Tabor, recordemos que evoca al monte Sinaí, en donde fue dada la ley a Moisés, ¿verdad? Y en donde Dios se ha manifestado al pueblo su voluntad, ¿verdad? Así entregándole la ley a Moisés. Moisés y Elías, que son los portavoces de la ley y los profetas, es decir, que representan aquí a todo el Antiguo Testamento, presentan el Cristo del Evangelio, a los apóstoles, Pedro, Santiago y Juan, que serán responsables de predicar el Evangelio en todo el mundo. Así es que por eso es que Dios les concede a los discípulos por un instante contemplar la gloria del Hijo y anticipar la Pascua. Imagínense ustedes ser testigos de o presenciar o experimentar este momento de gloria de nuestro Señor. Pues ahí ya están afirmando y confirmando que Jesús es el Mesías. Y pues no solo aquí se revela la realidad de Jesús, sino también la realidad del discípulo, ¿verdad? Que camina con
con Jesús hacia la cruz, el que también van a vivir la resurrección y están con el Padre en la presencia victoriosa con Dios. Aquí afirman o confirman todas estas enseñanzas que les viene a dar más bien la luz, lo van a poder comprender del todo cuando ya Jesús resucita. Marcos dice que Pedro tenía miedo y no sabía lo que estaba diciendo. Ellos son como nosotros, ¿verdad? Es difícil para ellos poder entender la cruz, igual que a nosotros se nos dificulta entender los momentos difíciles como lo hicieron ellos. Es el Padre quien acredita siempre a Jesús como hijo, el amado, y quien garantiza su misión divina. Así como en el bautismo y ahora en la transfiguración, se escucha la voz de Dios Padre donde reconoce a su Hijo. En el bautismo recordemos que dicen, este es mi Hijo amado en quien me complazco. Síganlo, escúchenlo. Y aquí en la transfiguración vuelve a decir el Padre, escúchenlo. Pero este testimonio del Padre respecto a la identidad de Jesús es una llamada de atención para cada uno de nosotros, mostrándonos que el creer en Jesús implica un estilo de vida. Escúchenlo. Escuchar a Jesús nos va a poder traer esa conversión que tanto necesitamos. Y ese es un modo de vida, es un estilo de vida de nosotros, siempre estar buscando esa conversión, siempre estar buscando qué es lo que nos pide nuestro Señor, ¿verdad? Escucharlo comporta asumir, como nos dice el Papa Francisco en una homilía, dice que escucharlo comporta asumir la lógica del misterio pascual, ponerse en camino con él para hacer de la propia existencia un don de amor a los otros, en dócil obediencia con la voluntad de Dios, con una actitud de separación de las cosas mundanas y de libertad interior. En otras palabras, estar prontos a perder la vida donándola para que todos los hombres sean salvados y para que nos reencontremos en la felicidad eterna. No olvidemos que el camino de Jesús siempre nos lleva a la felicidad, como hace rato nos lo comentaba Lulú. Jesús siempre busca nuestra felicidad. Y habrá en medio una cruz, habrá pruebas, pero al final nos lleva siempre a la felicidad. Jesús no nos engaña, nos prometió la felicidad y nos la dará si seguimos su camino. Permanezcamos como Él, siempre fieles a Dios Padre y en oración, ¿verdad? Jesús pide a los 3 discípulos no decir nada hasta que resucitara, pues hasta entonces iban a comprender estos acontecimientos. Y también escuchamos aquí en la narración de este evangelio hablar de que una nube los cubrió en su sombra y se oyó la voz del Padre que decía, escúchenlo. Es esta misma nube que en varios episodios de la historia bíblica indica y oculta al mismo tiempo la presencia misteriosa de Dios. Si recordamos en el Antiguo Testamento, nos habla de esa nube que se posaba sobre la tienda en donde estaba Moisés hablando con Dios Padre y nadie se acercaba. Sabían, cuando veían que la nube estaba posada sobre la tienda, nadie se acercaba, ¿verdad? Y esa misma nube es la que nos habla aquí Marcos, que los cubre con su sombra y es la presencia de Dios Padre y se escucha su voz diciendo que escúchenlo. Bueno, vamos a continuar con... Ay, no puedo avanzar. La que sigue, Silvita. Gracias. En la oración y contemplación, una antes, Silvita, por favor. Gracias. En la oración y contemplación recordemos, pues, entrar en ese diálogo con nuestro Señor. ¿Qué es lo que necesitamos de Él? ¿Qué es lo que yo quisiera pedirle o solicitarle, e incluso agradecerle, ¿verdad? Y bueno, podemos pedirle a Dios la luz y la fuerza de su Espíritu en los momentos de oración. Pues a veces es fácil
que esa oración se convierta en un monólogo, ¿verdad? Pero Él, con su luz, nos va a poder ayudar y Él puede transfigurar ese momento de meditación, de oración, en un auténtico momento de contemplación, en un momento auténtico de diálogo. Vamos a solicitárselo, a pedírselo para que podemos así entrar en esa comunicación íntima con Él. Y podemos resumir este mensaje del Evangelio en la frase que viene, que es el versículo 18 de Deuteronomio capítulo 18, donde nos dice, le suscitaré un profeta como tú entre sus hermanos y pondré mis palabras en su boca. Y pues vamos ya a la acción proyección vida, en donde nos recuerda, como dijo Pedro, qué bien estamos aquí, ¿verdad? Dios nos regala dones, nos anima y consuela, pero también desinstala. Nos quiere siempre dispuestos para un viaje al futuro, es decir, para la plenitud, ¿verdad? Pero para alcanzarlo debemos seguir a nuestro Señor a Jerusalén y participar de su pasión para disfrutar después con Él de la resurrección. Por eso, en estos momentos de prueba, no nos preguntemos qué pecados hemos cometido, por qué Dios nos trata así. Más bien, entendamos que Dios nos llama a dejar ese dulce sabor y caminemos con Él hacia la resurrección. Sabemos, como les anunció Jesús en la transfiguración, que vendrá su pasión, pero que va a resucitar entre los muertos, va a vencer al pecado, va a vencer a la muerte y pues que no se nos olvide, ¿verdad? Que también nosotros en los momentos de tribulación, esa es la cruz de nosotros, pero vamos a poder gozar después de la alegría de la Pascual. Desde aquí en la tierra, Dios nos quiere desde aquí felices, ¿verdad? Pero si permanecemos en Él, como les decía yo hace rato, pues vamos a llegar un día también a esa gloria que les mostró en la transfiguración a los apóstoles. Vamos a poder estar junto con Él gozando de la presencia de Dios. Y escuchemos a Jesús. Vamos a, dice, encontrarse con Jesús es descubrir por fin a alguien que dice la verdad, alguien que sabe por qué vivir y por qué morir. Jesús siempre nos dio ese testimonio y nos los deja escrito en la Biblia, ¿verdad? Y más aún, alguien que es la verdad. Entonces empieza a iluminarse nuestra vida con una luz nueva. Comenzamos a descubrir con Él y desde Él cuál es la manera más humana de enfrentarse a los problemas de la vida y al misterio de la muerte. Aquí pues yo las invito a que invoquemos a María Santísima, a nuestra Madre María, para que nos ayude a escuchar y a seguir siempre a Jesús, a su Hijo, hasta toda la pasión en la cruz, así como ella lo hizo, que siempre estuvo ahí presente y podamos participar también de la gloria de Dios junto a María, ¿verdad? Ella es nuestra mejor intercesora y nuestro modelo a seguir, ¿verdad? Y pues también seguimos teniendo nosotros esa transfiguración de Cristo en la actualidad de nuestros días. ¿En dónde? Pues en la consagración del pan y del vino, que se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. Así es que veamos a Cristo en la Eucaristía y digámosle como Pedro, qué bien se está aquí, Señor. Así como nos comentaba hace rato Lulú, que está ahí la Eucaristía, está el sagrario, está cuando exponen el Santísimo. Si no podemos hacerlo presencialmente, bueno, virtualmente lo podemos hacer y espiritualmente entremos a ese tabor, a esa gloria, a ese pedacito del cielo ante la Eucaristía, ¿verdad? Que esa es la transfiguración en nuestros días. Así es que, señoras, pues vamos a vivir esta cuaresma en reflexión, en oración, en ayuno, en penitencia, para que, como les decía, no es un paréntesis en nuestra vida, para que una vez llegando a la Pascua se nos olvide todo eso que reflexionamos y volvamos a las actitudes que teníamos antes. Más bien,
continuemos. Más bien, esta cuaresma es propicio para reflexionar en qué debemos cambiar, que renunciar a las cosas que no nos traen nada bueno y que nos alejan de Dios, pero continuemos ese reflexionamiento y ese cambio de actitudes en la Pascua, ¿verdad? Y pues bueno, hasta aquí es el tema. Vamos a hacer la consagración. Nada más les pido de favor que todavía no se salgan para que después de la consagración vamos a tener unos minutitos de preguntas. Si tiene alguien alguna duda o comentarios de lo que aquí hemos visto. Y también les vamos a dar los avisos del mes. Vamos a hacer la consagración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh María de Guadalupe, proclamada por el Santo Padre, estrella de la nueva evangelización, como hijas fieles tuyas, queremos en este día consagrarte nuestra asociación y a todos los que en ella trabajamos. Ayúdanos a imitar a Jesús particularmente en esa humildad que siempre lo caracterizaba. Forma nuestro corazón de apóstoles para que llevemos con entusiasmo la buena nueva. Sobre todo, intensifica en nosotros el amor a nuestros hermanos, para que unidas a tu Hijo, amemos sin medida, nos entreguemos sin medida, trabajemos sin medida para extender el reino de Cristo. Madre de Jesús y Madre nuestra, te consagramos todos nuestros esfuerzos, nuestros logros y fracasos, nuestras alegrías y nuestras angustias. En especial ponemos en tus manos nuestro corazón y a nuestras familias, para que cumpliendo la misión que el Señor nos ha encomendado, nos veamos todas reunidas en el cielo